se me... Bueno, familia, entonces estamos estudiando Mateo, el libro de Mateo, y hoy vamos a ver el capítulo, Mateo capítulo 2. Vamos a estar estudiando desde el versículo 13 hasta el versículo 23. Este capítulo nos habla de la matanza de los niños. Cuando lo estaba estudiando, me doy cuenta realmente que es muy similar a lo que está pasando hoy con los niños, ¿no? Estamos viendo cómo los niños están siendo tan atacados, como el enemigo los quiere destruir. Y justo la enseñanza de hoy nos habla sobre la matanza de los niños. Vamos a leer, no sé si alguien nos quiere leer Mateo 2, del versículo 13 al 23. Recuerden que a mí me gusta que ustedes lean para que vean que no son inventos míos. Entonces, si alguien quiere leer, dice amén. 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 Mateo 2, ¿desde qué versículo? 13. Desde el 13 al 23. Ya, perfecto. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: Levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: De Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: Levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Amén. Amén. Amén, amén. Qué hermoso. Bueno, entonces nos dice el versículo 13, cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Aquí está hablando de quienes se habían ido. Vimos en la clase anterior que los magos fueron a visitarle, ¿no? Y dice, cuando ya se fueron los magos, sabemos que los magos habían recibido una instrucción de Herodes, cuando les dijo: vayan y me dicen dónde está el niño para yo ir a adorarle. Pero sabemos que Herodes realmente lo que quería era para yo ir a matarlo. Pero sabemos que también los magos recibieron una revelación por sueños, donde le dijeron que no vayan donde Herodes y que se vayan por otro camino, ¿no? Hasta ahí quedamos la clase pasada. Entonces, cuando ya se fueron los magos, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, ¿ya? Entonces, vemos que a pesar de que Dios ya había liberado a Israel de Egipto, los está mandando nuevamente a Egipto, ¿ya? Muchas veces pasa eso también con nosotros. Dios nos saca de una tierra de esclavitud o de una tierra donde nosotros vivimos y vuelve y nos manda a ese lugar,
¿ya? Entonces, dice también que se les presentó un ángel en sueños. Yo quiero que nosotros entendamos que los ángeles son mensajeros de Dios y que hay varias maneras en la palabra de Dios que nos dice en las que Dios nos habla y el hombre ignora. Y eso lo vemos en Job capítulo 33, versículo 13 al 16. No sé si alguien lo quiere leer. Job 33, del 13 al 16. Ahí describe muy clarito la manera en la que Dios nos habla a nosotros. ¿Alguien dice amén? ¿Me repites, Joque, perdón? Job 33, del 13 al 16. Del 13 al 16. Amén. Del 13 al 16. Ok. Leo la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Así que, ¿por qué presentas cargo contra él? ¿Por qué dices que no responde las quejas de la gente? Pues Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo reconozca. Habla en sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre las personas mientras están cansadas. Amén. Susurra a sus oídos. Ay, perdón, pensé que seguía. Ya. Ya, no, léele ese también, el 16. Susurra a sus oídos y las aterroriza con advertencias. Amén. Amén. Entonces vemos que las maneras en las que dice que pues Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo reconozca. La gente no se da cuenta, la gente ignora los sueños, pero dice la palabra muy clarito que él habla en sueños, en visiones nocturnas y cuando el sueño profundo cae sobre las personas mientras están acostadas. Él susurra a nuestros oídos y nos aterroriza con advertencias. Así que vemos que por lo general acá a José siempre se le presentaba el ángel hablándole en sueños. Siempre se le presentaba un ángel en sueños diciéndole qué tenía que hacer. Ya vimos anteriormente que cuando él quiso abandonar a María, se le presentó un ángel en sueños y le dijo, no la abandones, porque lo que ella tiene en su vientre del Espíritu Santo es, ¿ya? Entonces también vemos que luego le habla y se le presenta y le dice que coge al niño y a su madre y huye a Egipto. Vuelve y se le presenta al ángel por medio de qué? Por medio de los sueños, ¿ya? Y nos dice que, y permanece allá hasta que yo te diga, los ángeles son mensajeros de Dios. Si ustedes leen la Biblia, nos vamos a dar cuenta que siempre el Señor mandó ángeles a que le hablaran a los profetas. ¿Ya? Ellos antes de tener una palabra para profetizar al pueblo, venía un ángel y se les presentaba y les hablaba. Los ángeles son mensajeros de Dios y eso lo podemos ver también que nos dice sobre los ángeles en Hebreos 1:14. ¿Alguien quiere leer Hebreos 1:14? Hebreos 1:14. Nadie quiere Amén. leer. No hay más nadie. Amén, Scarlett. Hebreos 1:14. Dice en Hebreos 1:14, no son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Amén. Amén. Eso lo hace en signo de pregunta, ¿verdad? No son todos espíritus ministradores. Los ángeles son espíritus ministradores. ¿Enviados para qué, Scarlett? Dice que son enviados a favor de los que están, serán herederos de la salvación. Amén. Y también nos dice en la nueva traducción viviente, nos dice, por lo tanto, los ángeles solo son sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quienes heredarán la salvación. Dice que solo son sirvientes porque ellos les sirven a Dios. Ellos están a lo que Dios les esté mandando, ¿ya? Pero es importante que tengamos en cuenta que no se le adora a los ángeles, no se le adora a los ángeles. Esto no era parte de lo que había preparado, pero el Señor me lo trae en mente y voy a decirles dónde está esa palabra para que lo vean.
Esa está en Apocalipsis 19:10. Se le presentó a Juan un ángel y él dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Él le quiso adorar y mire lo que el ángel le respondió. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, acá vemos muy claro que el ángel está diciendo, yo soy consiervo tuyo, al igual que todos los que testifican, tus hermanos que te retienen el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Los ángeles son nuestros consiervos. Uno no le pide a los ángeles. Hay nuevas creencias donde la gente habla con los ángeles y le pide a los ángeles. No, no, no. La palabra nos dice Jesucristo es el camino. Ya es Jesucristo el camino, es Jesucristo el único mediador. Lo que nosotros hacemos, por lo general las personas que se conectan conmigo ya saben que yo siempre le clamo al Señor que mande ángeles con espadas de fuego. Yo nunca dijo ángeles vengan a mí, no. Señor, manda ángeles con espadas de fuego a que acampen alrededor de los que le temen. ¿De dónde sacó eso? Del Salmo 34:7. ¿Qué nos dice el Salmo 34:7? A ver. Salmos 34. ¿Alguien dice amén? Amén. Amén, Scarlett. Me gusta porque tú lees una versión y yo te leo la otra. Ajá. Amén. Amén. 34:7 dice así: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los Amén. defiende. Amén, qué Amén. hermoso. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Mire, por eso es tan importante, familia. Todos los días ustedes pídanle a Dios en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que mandes ángeles, porque dice en mi versión, Nueva Traducción Viviente, dice, pues el ángel del Señor es un guardián. Rodea y defiende a todos los que le temen. Nosotros le tememos a Dios, pues tenemos, cada uno de nosotros tiene un ángel que nos rodea, nos guarda, nos protege, nos defiende. Y es importante que todos los días cubramos en el nombre de Jesús, le pidamos a Dios que mande esos ángeles, ¿ya? Para que vengan a acampar alrededor de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros hermanos. Y es por eso que muchas veces vemos que nuestros hijos, y a veces hasta ni siquiera nos damos cuenta de cuántas cosas Dios guarda nuestra vida y la de nuestros hijos, porque no Amén. podemos ver el mundo espiritual. Pero muchas veces, a veces decimos, wow, eso fue increíble, eso fue un milagro porque era para que me cayera a mí la bala, o era para que el carro me matara. No, los ángeles siempre están ahí acampando para cuidar a las personas que le tememos a Dios, pero nunca le adoremos a los ángeles. Ellos son nuestros consiervos. Por eso nosotros cada vez que tenemos problemas y dificultades, ¿qué tenemos que hacer? Orar y ayudarles a ellos, porque ellos son los que pelean por las bendiciones de nosotros espiritualmente con los demonios, que son los que se atraviesan en el cielo para evitar que nuestra bendición llegue. Y eso lo vemos en Daniel cuando se le presentó el ángel Gabriel y le dice, desde el primer día que tú oraste, tus oraciones fueron escuchadas y me enviaron con tu bendición, pero se me atravesó el príncipe de Persia y me tocó luchar. Por eso es importante que nosotros también estemos luchando en guerra espiritual para que ayudemos, porque ellos son nuestros consiervos, para que ayudemos a que esa bendición sea suelta y podamos recibirla. Entonces, bueno, creo que me salí del tema, ese no era el tema, sino que quise hablarles un poco porque estamos viendo que nos habla mucho de los ángeles. Y es importante que sepamos cuál es el papel de los ángeles en nuestra vida, pero que nunca caigamos en el error de adorarlos, porque solamente se adora a Dios y ellos son únicamente consiervos de nosotros que están destinados para acampar y cuidar y guardar a las personas que le tememos a Dios. Entonces, ellos están a nuestro servicio para que nos protejan no solamente a nosotros, sino a toda nuestra familia. Entonces, y él le dice, y permanece allá hasta que yo te diga. Aquí él está dando instrucciones a José, pero nosotros vemos que hay un José obediente.
José en ningún momento reprochó y le dijo al ángel, ¿pero por qué? ¿Por qué tengo que ayudarle a criar? ¿Por qué María tiene que quedar embarazada del Espíritu Santo? ¿Por qué tenemos que pasar nosotros por esa vergüenza? ¿Por qué vamos a ser juzgados? ¿Van a creer que ella me fue infiel? Porque este hijo no, no, él nunca dijo nada de esas cosas. Él simplemente aceptó la voluntad del Señor. ¿Ya? Luego le está diciendo que salga de ahí y que huya. ¿Ya? Levántate, toma al niño y huye a Egipto y permanece hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. ¿Ya? Y aquí, aparte de todo, el ángel empezó a darle información secreta a José porque José no tenía ni idea de que Herodes quería mandar a que estaba detrás para matar al Señor Jesús, al bebé Jesús. No tenía ni idea. Y aparte le está dando secretos que solamente ellos conocen, ¿ya? Entonces vemos que José dice que así que se levantó cuando todavía era de noche, o sea que inmediatamente el ángel en sueños se le presenta y cuando el ángel se va dice que se levanta cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes, ¿ya? De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Entonces vemos acá un hombre obediente. Mire, a José le tocó huir. Le tocó huir y le tocó ir nuevamente a la tierra de la esclavitud, donde ya el pueblo de Israel había sido libre en ese entonces. Pero ¿por qué huyeron a esa tierra? ¿Por qué Egipto? Porque en ese tiempo Egipto se había vuelto como un refugio para los judíos que no querían estar a cargo, porque ya en Egipto Herodes no tenía autoridad de gobernar. Entonces ya no estaban a cargo de Herodes y sabemos que Herodes, el gran Herodes, fue un hombre muy malo, fue un hombre muy malo. Entonces, por eso le manda a Egipto para que se cumpla lo que dice su promesa de Egipto, su profeta, por medio del profeta, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Ya? Jesús, Dios, rescata al pueblo de Israel de la tierra de la esclavitud y también quiere mostrar que del pueblo de Egipto, Él vuelve y rescata a Jesús, el que va a salvar al mundo. Mire, rescató al pueblo de Israel por medio de Moisés, para que Moisés trajera libertad al pueblo de Israel. Pero esta vez lo que el Señor quería hacer era también de Egipto llamé a mi hijo, o sea, él rescata a Jesús de esa tierra de la esclavitud, para que venga a salvar al mundo entero. ¿Ya? ¿Sí me están entendiendo? Ya, perfecto, chévere. Entonces dice que él obedeció, en ningún momento José consultó. Aquí no vemos que José diga, oye María, ¿sabes qué es que el Señor me está diciendo? No, él simplemente obedeció la voz del ángel. Él en ningún momento dijo, pero ¿por qué Dios va a querer que nosotros estemos huyendo? A veces nosotros pensamos que los propósitos de Dios para nuestra vida tienen que ser en una vida perfecta, perfecta. Y resulta que a veces para llegar al propósito que Dios tiene para nosotros tenemos que pasar momentos fuertes. Para José, imagínese, José con un bebé, con María, en ese tiempo que se transportaban en camellos, en estos burritos, para él no era fácil estar huyendo de un lado a otro con su hijo, porque se lo querían matar. Ya no era fácil, pero estaba bajo el plan divino del Señor, bajo el propósito del Señor. Muchas veces hemos tenido situaciones donde decimos, no, pero es que esto no puede ser parte, Dios me dijo, pero resulta que estoy pasando una tribulación fuerte, pues es necesario, ¿ya? Si lo pasó José, si lo pasó el José el soñador, si lo pasó María, si lo pasó Daniel, si lo pasaron todas estas personas, Pablo, ¿por qué no lo vamos a pasar nosotros? ¿Ya? Realmente nosotros también tenemos que, aún dentro del propósito de Dios, vivimos en estos tiempos, estamos viviendo persecución, ¿ya? En estos días alguien me dijo, y yo me quedé analizando,
me dijo, ¿por qué si saben que el libro que escribió tu esposo está denunciando tantas cosas y puede traer persecución para ustedes, por qué lo publican? Y yo me quedé analizando en eso y después el Espíritu me decía, así no publiquen el libro, ustedes están siendo perseguidos. Nosotros estamos siendo perseguidos. Así no publiquemos ese libro. Jessica es una mujer que yo veo que también usa mucho su TikTok para defender a los niños. Y ella en estos días publicó que le tiene amenaza de que le van a cerrar la cuenta porque está denunciando lo que es correcto ante los ojos de Dios. ¿Ya? Pero como en la palabra del Señor nos dice que en los últimos tiempos a lo bueno le van a llamar malo y a lo malo le van a llamar bueno. Entonces ella dice, síganme en mi cuenta nueva porque tengo amenazas que me van a cerrar esta cuenta porque ella está denunciando. Vea familia, así nosotros no publiquemos así, pero el simple hecho de estar evangelizando la palabra de Dios o que tú montes un mensaje cristiano de que no al aborto, de que el Señor los creó varón y hembra, de que el Señor quiere la familia normal como Él la constituyó, ya estamos siendo perseguidos. ¿Ya? Entonces, eso me decía el Espíritu, o sea, así ustedes no publiquen el libro, ustedes ya están siendo perseguidos y vamos a seguir perseguidos y cada día va a ser peor, familia. Y es ahí donde nosotros decimos realmente, ¿qué tan dispuesto estás a morir por seguir predicando la verdad? O vamos a lo último a querer tratar de encajar con lo que el mundo está queriendo vender para ser aceptados por el mundo. Cuando la palabra del Señor nos dice, Jesucristo, ustedes van a ser aborrecidos por mi culpa, ustedes van a ser perseguidos por mi culpa. Y hoy en día yo estoy viendo esta palabra cumplida. Y es un libro de profecía donde la gente no cree en este libro. Y yo estoy viendo cómo hoy en día nosotros los cristianos estamos siendo perseguidos, simplemente por decir que Dios quiere esto. Desde el principio que Jesucristo nació, Satanás estuvo ahí queriendo evitar que Él reine. Desde que Jesús nació, porque lo mandó a matar, lo mandó a perseguir. Pero los que leemos la palabra de Dios sabemos que al final Jesucristo sí va a reinar. Y va a reinar durante 1000 años. Nosotros sabemos quién termina ganando esta batalla, ¿ya? Por eso no tenemos miedo. Y estamos dispuestos a pagar el precio por lograr esa corona eterna que Él nos promete, ¿ya? Por eso, Permiso. muy Hoy, clara la palabra, que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Esto es para valientes. Dime, Jessie. yo que te iba a comentar eso que estás hablando ahorita, muy chistoso, porque hoy estaba leyendo un versículo que decía, estaba pensando y decía, hay mucha gente que teme a estos finales, al final cuando ya seamos así, o sea, estamos siendo perseguidos, pero cuando ya esto llegue a ese momento que ya todo el mundo vea que lo meten a uno preso, que lo van a matar a uno por esta situación, hay un versículo en la Biblia que dice, no recuerdo cuál es, no tengas miedo por la muerte, como por la muerte de tu cuerpo, no tengas miedo por la muerte de tu cuerpo, porque nada te va a pasar a tu alma, pero sí teme a Dios. Creo que no recuerdo cuál era, sí teme a Dios, porque Dios sí, increíble ese versículo. En Entonces, Mateo 10:28. oh, ok. Y no temas a los que matan el cuerpo, más porque al alma no pueden matar. Qué hermoso. Y el alma de nosotros es la que acá en la tierra tú decides si tu alma se va para salvación o se va para el infierno. Es acá. Y lo dice muy claro, no temas a los que matan el cuerpo porque el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Qué hermoso. Jessy, gracias por ese aporte. Es una palabra genial. Aquí muy clarito lo dice. Mateo 10:28, para las personas que lo quieran anotar. No temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. A ti el hombre te puede, como dice la palabra, que les van a decapitar, que estas personas, pero dicen que a la final van a recibir la corona porque no negaron a Jesús. ¿Ya? Dice, más bien teman al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Y quién es ese? Es Satanás, el que ha engañado al mundo con mentiras. Mire, yo estoy dando un taller a las mujeres que se llama Las mentiras que las mujeres se creen.
y la verdad que les hace libres, y habla precisamente cómo desde Adán y Eva nosotros hemos venido siendo engañados por el enemigo sutilmente, ¿ya? Y él al final, la recompensa de los que siguen a las cosas de este mundo y no se arrepienten es esto. Te mueres, te matan, pero si tu alma no estaba con Cristo, si tu vida no estaba con Cristo, te vas a quemar en el infierno. Y ese amigo que se mostró tan amigo en el mundo, lo único que quiere es ganar almas para perdición. Alguien en una vez yo estaba leyendo y decían, ¿por qué él nos odia tanto? Porque él fue un ángel. Y él fue el ángel más hermoso, dice la palabra, y se llamaba Luzbel. Pero él se llenó de orgullo en su corazón y quiso ser mejor que Dios. Cuando él quiso ser mejor que Dios, Dios lo mandó a gobernar en la tierra, a él y a todos sus demonios, porque es como cuando en la escuela tú estás estudiando y si te cae mal una compañera, yo creo que muchas lo fuimos cuando estudiamos jovencitas, si te cae mal una profesora, empiezas a envenenar a tus compañeras contra esa profesora. Y es que me cae mal por esto y esto. Y resulta que sus compañeras, sin conocer a la profesora, terminaron envenenadas hacia la profesora. Lo mismo pasó con Satanás. Él confabuló a sus demonios, le creyeron a Satanás y con todo y sus demonios, el Señor los mandó a la tierra, a gobernar en la tierra. Por eso la palabra dice que príncipe de este mundo es Satanás. Por eso cuando Satanás tentó a Jesús, le mostró desde una loma el mundo y le dijo, si tú postrado me adorares, yo te daré todo esto para que lo reines. Con eso nos muestra muy clarito que el príncipe de este mundo, como dice la palabra de Dios, es Satanás y lo está gobernando. Hoy en día ya sacó su reinado, su corona, sin ocultar nada. O sea, llega un momento en que decimos, Dios mío, esto parece una pesadilla. Esto es una pesadilla, ¿ya? Entonces, precisamente él lo que quiere es ganar almas porque él le falló a Dios y él quiere demostrarle a Dios que no solamente él y sus demonios le fallaron, sino que también los mismos hijos, la misma creación de Dios también le falló y quiere mostrarle a Dios que también hay gente como él, que pensó como él, ¿ya? Eso es lo que el enemigo quiere. Por eso se está ganando tantas almas y el trabajo de nosotros es ganar lo que más podamos. Y en estos últimos tiempos, Dios les va a revelar a las personas, en verdad, les va a abrir su entendimiento y les va a sacar a la luz toda la mentira en la que se han estado metiendo. En estos días yo leía algo con mi esposo y leíamos una palabra donde dice que es mismo Dios fue el que le dio a la gente ese velo y los entregó a sus pasiones vergonzosas. El mismo Dios fue el que les entregó a pasiones. ¿Por qué? Porque no quisieron obedecerle a Dios, no quisieron vivir bajo la autoridad de Dios. Entonces, cuando la gente dice, no entiendo por qué no cree, la palabra dice, no cree porque no tiene el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que te da convicción de pecado. Cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios es cuando nos sentimos mal con el pecado. Entonces, lo que tenemos que hacer para las personas que tenemos todavía familia inconversa y estamos en los últimos tiempos es pedirle a Dios en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo venga sobre ellos y les dé convicción de pecado y destruir toda fortaleza mental que el enemigo les ha traído desde el nacimiento, porque nos ha estado engañando desde hace mucho tiempo. Y nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Solamente cuando conocemos realmente a Jesús es que viene el Espíritu Santo sobre nosotros y esa verdad de Dios, de Jesús en nosotros es lo que nos da libertad. Esa libertad en la que todos nosotros venimos de un pasado fuerte. Y si lo hizo con nosotros, también lo puede hacer con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros padres, ¿ya? Tenemos una promesa de salvación y tenemos que clamar mucho en estos tiempos por nuestra familia, hermanos, por nosotros y por nuestra familia, ¿ya? Entonces nos dice en el versículo 15, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. O sea, ellos permanecieron ahí en Egipto hasta la muerte de Herodes. No nos dice cuánto tiempo, porque no dice cuánto tiempo después se murió Herodes. Simplemente dice que ellos permanecieron en Egipto hasta la muerte de Herodes. ¿Ya? Recordemos quién fue Herodes. Herodes era el que gobernaba en ese entonces y él fue el que construyó el templo de Israel, ¿ya? El templo de Israel es el lugar más sagrado para los judíos.
pero al mismo tiempo sabemos que era un hombre con mucha malicia en su corazón y él de hecho mató a 3 hijos y mató a 3 esposas, porque los hijos que él tuvo sí eran judíos, Herodes no era judío. ¿Ya? Él estaba gobernando porque tuvo el apoyo de los romanos, pero él no era judío. Y en el momento que él tiene a sus hijos, que realmente eran judíos, él se llenó de miedo en su corazón de que ellos en algún momento lo podían destronar. Y era tan malo que los mató, simplemente por eso. Entonces, ese era el grande Herodes. Nos dice en el versículo 15, de Egipto llamé a mi hijo, para que se cumpla la profecía donde dice, de Egipto llamé a mi hijo. Yo les dije a ustedes que Mateo nos va a hablar mucho de las profecías, porque Mateo era judío. Y Mateo, el libro lo escribió especialmente para los judíos y él trata más o menos unas 15 o 20 palabras proféticas del Antiguo Testamento, las trae en el Nuevo Testamento. Entonces él dice aquí, Oseas 11:1. ¿Qué dice Oseas 11:1? Oseas 11:1. Papi, ¿puedes prender el ventilador más rápido, por favor? Ahora sí me dio calor. Amén. Amén. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Amén. ¿Sí? Amén. Ajá. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Entonces aquí nos está hablando cómo Dios sacó a Israel, porque sabemos que el pueblo preferido de Dios es Israel. Cómo Dios sacó a Israel de la tierra de Egipto y cómo de la misma manera, lo que yo les decía ahora, él va a llamar a Jesús, él llamó a Jesús y lo saca nuevamente lo lleva a la tierra de Egipto, a la tierra de esclavitud y lo saca para que venga a salvar al mundo entero. Moisés sacó al pueblo de Israel para salvar únicamente al pueblo de Israel, pero esta vez salía Jesús del pueblo de la esclavitud para venir a salvar a todo el mundo, ¿ya? Entonces acá dice que Mateo nos está tratando de explicar también cómo José entendió las instrucciones de Dios y cómo Dios a través de la vida de gente muy sencilla cumple sus propósitos, porque José era un hombre muy humilde. José dice que la profesión de José era ser carpintero, era ser carpintero. Y a veces las personas dicen, pero yo soy tan insignificante y Dios me quiere usar a mí. Ya. Yo cuando el Señor me mandó a evangelizar por primera vez y me inquietó que debía de hacerlo, yo decía, pero yo, no, porque tú dices, ¿quién eres tú? O sea, ¿de dónde vengo? Y realmente Dios es así, ¿ya? Él utiliza gente humilde para su propósito. Y yo me acuerdo que cuando yo empecé a evangelizar hace 3 años, yo no tenía TikTok. Yo empecé a evangelizar por Facebook y yo daba unos talleres de imagen virtual para la época de la pandemia. Y en ese tiempo conocí a una pastora que es misionera. Ella me escribió porque estaba interesada en el taller y ella sin conocerme me dijo, ¿sabes qué? El Señor me muestra que te va a llevar a evangelizar y a llevar su palabra a todas las naciones. No tenía ni idea cómo, ¿ya? Y todavía tengo una relación de amistad con ella a pesar de que no nos conocemos físicamente. Y yo le dije, y hoy en día, pues uno dice, ¿no? Uno piensa, uno trata de pensar humanamente cómo sería posible, pero resulta que la palabra del Señor nos dice que los pensamientos de Él son más grandes que los nuestros. Entonces yo decía, ¿yo en qué momento voy a viajar? Escasamente conozco Colombia y Ecuador. ¿Cuándo voy a ir yo a las naciones? O sea, pero resulta que después abro TikTok, pero abrí TikTok cuando estuvo en ese furor más para hacer chistes. Los chistes con mis hijos y eso nada, no pasó nada. Y una vez el Señor me inquietó, me dijo, evangeliza por ahí y empecé a evangelizar por ahí. Y resulta que hoy en día me doy cuenta que realmente sin necesidad de ir a cada nación, pues me escucha gente de todo el mundo, ¿ya? Y se conecta gente de todo el mundo. Entonces ahí vemos cumplida la promesa de Dios y uno dice, pero yo tan insignificante y pensar que en verdad Dios a través de uno hace la obra en otras personas. Entonces aquí vemos
José fue un hombre súper humilde, fue un carpintero y aún así Dios lo escogió a él para ser parte del propósito, ya que él tenía para el mundo. Entonces nos dice en el versículo 16, cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. Los sabios nunca regresaron, ellos se fueron por otro camino. Ya sabemos que ellos por orden también del ángel que se les presentó, se fueron por otro camino y dice más o menos que estaba más o menos a 10 kilómetros de donde estaba Herodes, ¿ya? De Belén, estaban más o menos a 10 kilómetros y más o menos Herodes se molesta porque ellos sintió que se burlaron de él y ahí es cuando mandó a matar a los niños. Cuando yo estudiaba esto, uno lee, ¿no? Uno sabe, uno tal vez tiene conocimiento que Herodes mandó a matar a los niños, pero cuando uno ya se mete a estudiar en sí todo para poder enseñar, te das cuenta y yo decía, oh my God, y eso es lo que está pasando hoy en día. Los niños, en ese tiempo fueron los niños los que estuvieron. ¿Ustedes se imaginan que den una ley que manden a matar a todos los niños de 2 años para abajo? O sea, es un ataque diabólico gigantesco del enemigo para que no se cumpla el propósito. No quería que como fuera lugar, el enemigo quería interrumpir el propósito que Dios tenía. Y ahora vemos que los niños están siendo atacados. Y viene desde hace muchos años, sino que ahorita ya como que todo está saliendo a la luz y te quedas como que, oh my God, esto es una pesadilla. Entonces vemos cómo desde los tiempos del nacimiento de Jesús, los niños siempre han sido atacados. Pero yo pienso, la palabra del Señor nos dice que de ellos es el reino de los cielos. Para Dios los niños son muy sagrados, por eso el enemigo también los toca a ellos tan fuertemente porque sabe que a Dios eso le parte el alma. Y es ahí, familia, cuando yo les digo, es importante que cubramos a nuestros niños con los ángeles, 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 y que no le abramos puertas al enemigo para que venga a traer destrucción en nuestros hijos, ¿ya? Él es nuestro acusador. La palabra de Dios dice que Él es nuestro acusador. Dice que Jesucristo es nuestro defensor y que Dios es nuestro juez. Entonces, si todo el tiempo Él nos está acusando, quien ha leído la historia de Job, nos dice que se estaban presentando todos los hijos de Dios ante su presencia. Y entre esas se presentó Satanás. Imagínense, Satanás tiene que rendirle cuentas a Dios, así sea el príncipe de este mundo, porque Satanás es creación de Dios. Y dice, se estaban presentando todos ante la presencia de Dios, incluyendo a Satanás. Y Dios le dice, ¿de dónde tú vienes? Y Satanás le dice de redondear la tierra, de redondear la tierra. Entonces, Dios le habla de Job y le dice, ¿has considerado a mi siervo Job? Un hombre espiritual, un hombre temeroso de mí, que me ama. Y le habla maravillas, ¿no? Tal vez Dios hizo esto porque Satanás es nuestro acusador y él le dice, vengo de redondear la tierra. Y hay una palabra donde dice que debemos destruir todo acta de decreto que Satanás levanta hacia nosotros, porque él va y se presenta ante Dios y dice, mira, es tu hija. Y se volvió a ver con ese hombre que es casado y dice que es tu hija. Así es Satanás. Él es nuestro acusador. Entonces Dios tenía que chicanear, como decimos en Colombia, chicanear con su hijo hermoso que es Job. Y le dijo, ¿has visto a mi siervo Job? Hombre como él no hay en la tierra. Y Satanás le dice algo muy clave, que le dice, pero es porque tú tienes un cerco alrededor de él y de su familia que no permites que lo toque. O sea, que eso quiere decir que Satanás intentó tocar a Job, intentó tocar a su familia y no pudo. Porque Satanás, cuando somos hijos de Dios, lo que Él hace en nuestras vidas, familia, yo quiero que ustedes lo tengan claro, es porque Dios se lo permite.
Y si Dios se lo permite, es porque Dios tiene un propósito con eso. Y Él está probando tu corazón, porque la palabra nos dice que cuando el oro es pasado por el fuego, el oro debe ser pasado por el fuego para ser probado que sea oro. De la misma manera, nuestra fe tiene que ser pasada por el fuego para ver qué tanto le creemos a Dios. Entonces, ya sabemos que Satanás intentó, pero había un cerco. Y un cerco de ángeles es lo que acampan alrededor de los que le tememos a Dios. Y aunque ustedes no lo vean, aunque no los veamos, ellos están ahí. Viene el enemigo a hacer daño y ellos están con sus escudos diciendo, no puedes acá, te vas por otro lado. ¿Y para dónde se va? A donde definitivamente no tienen la cobertura de Dios porque están haciendo las cosas conforme a como él manda el enemigo. Entonces ahí ya no hay una cobertura y por eso hay que discernir cuando tenemos ataques, si viene por nuestra desobediencia, si es porque le hemos abierto puertas al enemigo para que venga y hay un acta de decreto donde le permite que nos toque, o es porque es una prueba de parte de Dios donde Él está diciendo, vas a ver que tú le haces eso a mi hija y ella no va a renegar de mí, porque ella me ama por encima de todas las cosas. Entonces Satanás le dice, tú no me permites hacerle daño, porque tú tienes un cerco alrededor de él y de toda su familia y de sus cosas, de su trabajo. Así es Dios de lindo con nosotros. Y entonces Dios que le dice, te permito que lo toques, pero no le toques su vida. Y vas a ver cómo él no reniega de mí. Job le tocó pasar un proceso de prueba. Y Satanás está tan hambriento que no esperó a que Dios le terminara de dar su autorización y le acabó todo en un día. Si ustedes leen la historia de Job, se van a dar cuenta, Job perdió todo en un día. Ustedes se imaginan que le lleguen a uno a decir, estaban sus hijos en una fiesta y de repente vino un rayo y los partió a todos y todos se murieron y solo me salvé yo para venir a contarte. Y aparte de eso, cayó fuego del cielo y todas tus tierras se quemaron y todos los animales se murieron y todos los ganados se murieron y solo me salvé yo para venir a contarte. O sea, Satanás fue tan astuto que manda fuego del cielo para hacerle daño a Job, para que Job diga, pero ¿es en serio? O sea, ¿tú me estás mandando esto a mí? Satanás es muy astuto, pero aún así, Job perdió todo en un día, perdió a todos sus hijos, perdió todo su ganado, perdió todas sus riquezas, perdió a todos sus empleados y solamente se salvó uno de cada uno para ir a contarle. No perdió a su esposa. Pero ¿saben por qué no perdió a su esposa? Porque Satanás es muy astuto. Y así como usó a Eva para engañarla, asimismo usó a la esposa de Job para que ella fuera esa pullita, para que él renegara de Dios. Entonces ella fue la que quedó para decirle, así todo, ¿tú sigues adorando a ese Dios? Nos quitó todo y tú lo sigues adorando. Maldícelo, le dice ella. Y él lo único que le dice, él se postra a la tierra y dice, desnudo vine y desnudo me voy. Jehová dio y Jehová me quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Vea, yo creo que eso fue una cachetada hermosa para Satanás. O sea, porque Satanás esperaba a que Job renegara de Dios. Ah, no, es que todo se lo tienes, por eso él te ama, pero quítale todo a ver si es que Job te ama tanto, ¿ya? Entonces, Job lo único que hace es decirle a su mujer, las cosas buenas de Dios vamos a recibir, y acaso las malas no, mujer, ¿ya? Los que amamos a Cristo, todas las cosas a nosotros nos ayudan para bien. Tengamos eso claro, hermanos, tengamos eso claro. Yo les cuento como testimonio que yo estoy pasando un proceso difícil con mi hija mayor, muy difícil. Y he orado y he hecho guerra espiritual por ella porque Satanás la tiene endulzada. Ustedes ven que la parábola del hijo pródigo dice, cuando él volvió en sí. Satanás nos enreda tanto que nos saca de nuestros 5 sentidos. Y cuando el hijo pródigo volvió en sí, se dio cuenta que había fallado, que había pecado y volvió a su casa a pedir perdón. Satanás en este momento le enredó la cabeza a mi hija para tomar decisiones incorrectas. Y yo le clamé mucho a Dios espiritualmente, hablé con ella con el amor
de madre, le dije, mamita, no lo hagas por ese lado, mi amor, no es así. Aún así, le manifesté cuánto la amo y que siempre voy a estar para ella, a pesar de las decisiones que tome. Y me puse a guerrear para que ella no tomara su decisión. Y cuando terminó tomando su decisión y se fue, lo único que yo hice fue entrar a mi cuarto y decirle, porque cuando conoces el mundo espiritual, cuando conoces la palabra de Dios, tú sabes que cuando Dios está permitiendo algo difícil en tu vida, es porque Dios se lo está permitiendo a Satanás. Satanás no me puede hacer daño a mí si Dios no se lo permite. Y si Dios está permitiendo eso es por algo. ¿Ya? Y mi fe tiene que ser probada. ¿Qué tanto le amo a Dios? O sea, ¿qué quería Satanás? Que yo le diga, ajá, yo me estoy encargando de tus cosas y tú dices que tú te encargas de la mía y esta es la manera en que tú me pagas. Eso tal vez quería Satanás, pero la reacción mía fue decirle al Señor, ¿sabes qué? Si tú permitiste esto, es porque Satanás no puede llegar a donde tú no se lo permitas. Y yo tengo claro que hay un propósito detrás de todo esto y que lo que el enemigo ahorita está usando para destruirme, pues tú lo vas a usar para levantar un testimonio grande en mi hija. Y yo no me voy a dejar llevar por las circunstancias que veo en mi hija, sino que yo voy a declarar en fe lo que yo quiero para mi hija y cómo voy a ver a mi hija en tus caminos, sirviéndote y amándote a ti. Y le hice guerra espiritual a Satanás como me gusta hacérsela. Entonces, ¿por qué? Porque yo entiendo que si yo soy una hija de Dios, que vivo bajo su voluntad, pues yo entiendo que me acuerdo la historia de Job y me acuerdo que Satanás está hambriento de tocarnos y que si Dios se lo permite es con un propósito y que al final de todo Dios le devolvió a él 3 veces más de lo que le quitó porque pasó su prueba. Y todos pasamos por ese tipo de pruebas. Por eso la circunstancia que tú puedas estar viviendo en este momento, si tú eres hija de Dios, si tú eres temerosa de Dios y estás viviendo su vida conforme a tu palabra, no estás en pecado, no estás practicando el pecado, porque una cosa es caer en pecado, te arrepientes y te apartas, y otra cosa es quedarte practicando el pecado. Entonces, lo que está pasando en tu vida es porque Dios lo está permitiendo. Y si Dios lo está permitiendo es porque algo bueno viene en todo esto y no te queda más que confiar en Dios, ¿ya? Porque así son los planes de Dios. A veces uno piensa que todo tiene que ser perfecto, pero no todo tiene que ser perfecto. Es necesario estos procesos y nada de esto estaba preparado a decirlo, pero bueno, el Señor me ha desviado. El versículo 16. El versículo 17 nos dice, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Y uno dice, pero ¿y por qué Raquel la meten en esta historia? No entendemos nada. Pero cuando nos vamos a leer la historia de Raquel, para las personas que no saben, Raquel fue la esposa de Jacob, ¿ya? Y eso está en Génesis 29. Dice la palabra que Raquel significa la oveja grande. En Génesis 29, Raquel se encuentra por primera vez con Jacob. Jacob estaba huyendo en ese tiempo de su hermano Esaú. Para las personas de pronto que no conocen la historia, Esaú vendió su primogenitura a su hermano. En esos tiempos del Antiguo Testamento, la bendición de un padre siempre era para su hijo primogénito. Siempre era la bendición de un padre. Por eso nosotros es tan importante lo que decimos para nuestros hijos. La bendición de un padre tiene mucho peso. Tiene mucho peso, familia. Por eso siempre tenemos que bendecir a nuestros hijos a pesar de que veamos que están haciendo cosas incorrectas. Señor, yo bendigo a mis hijos y yo declaro que mi hija va a estar así, 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 porque tu bendición tiene mucho peso, tanto tu bendición como tu maldición. En esos tiempos la bendición o la maldición de un padre tenía mucho peso. Por eso cuidemos lo que decimos a nuestros hijos. Entonces, Jacob estaba huyendo de Esaú. ¿Por qué? Esaú era su hermano mayor y Jacob lo suplantó cuando su padre se estaba muriendo, ya estaba quedando medio ciego y lo suplantó, se hizo con la ayuda de su madre y se hizo pasar por Esaú y se le robó la bendición a Esaú. Entonces, cuando Esaú se dio cuenta que su hermano lo engañó, le vendió su bendición por un plato de lentejas.
lo que hizo fue buscarlo para matar. Entonces Jacob estaba huyendo de su hermano y llega a una tierra donde se encuentra precisamente con su parentela, ¿ya? Y dice que él vio a Raquel por primera vez, él estaba hablando, ¿ya? Él estaba hablando con su tío y en ese momento llega Raquel. Raquel cuidaba las ovejas de su papá. Raquel era una pastora de ovejas. Imagínense, ella cuidaba las ovejas de su papá y ella se encuentra con Jacob por primera vez en ese momento. Eso lo vemos en Génesis 29, el versículo 9 nos dice, mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era la pastora. Aquí está hablando que Jacob estaba hablando con sus familiares, ¿ya? El versículo 11 dice, y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Él vio a Raquel y se enamoró a primera vista. Él se enamoró a primera vista de Raquel. Los que no conocen la historia de Raquel y de Jacob, él se la pidió a su tío como esposa. Le dijo, yo amo a esta mujer, me enamoré. Imagínense que dice que la besó y alzó su voz y lloró. Eso está en el versículo 11. ¿Ya? Entonces él le dijo, yo quiero casarme con ella. Y este hombre le dice, tienes que trabajar 7 años gratis, sin paga por ella. Después de 7 años te la voy a dar como esposa, pero mire, esto es la ley de la siembra y la cosecha. La palabra del Señor nos dice que lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. Si tú siembras engaño, vas a cosechar engaño. Así tú te conviertas a Dios, la palabra de Dios se cumple. Él te perdona tus pecados, te limpia de tus pecados, pero la ley de la siembra y la cosecha existe, así te hayas convertido. Una niña que tiene relaciones sexuales sin cuidarse, sin casarse, le pide perdón a Dios, Dios la perdona, pero tal vez tiene que asumir la consecuencia de su pasado, que es que quedó embarazada, ¿ya? Dios nos perdona, pero las consecuencias sí o sí nosotros tenemos que vivirlas. Entonces, Jacob trabaja 7 años por Raquel gratis, feliz, feliz. Imagínense esa manera en que se demostraban el amor. Hoy en día las mujeres le mandan una carita feliz por un emoji y ya está enamorada del hombre. O sea, no hacen nada por conquistar tu amor. Jacob trabajó 7 años gratis por el amor de Raquel. Y después de 7 años se casa. Pero en esos tiempos se casaban todas tapaditas. Y dice la palabra de Dios que cuando él tuvo su luna de miel, yo no sé si es que estuvieron a oscuras, si es que no sé, pero después de que tuvieron su luna de miel, al otro día él se da cuenta que Raquel no era Raquel, que se casó con Lea. Y Lea es la hermana mayor de Raquel, ¿ya? Entonces él va y le hace el reclamo a su tío, oiga, pero venga, yo trabajé 7 años, ¿no? Estoy aquí parafraseando. Yo trabajé 7 años por Raquel. ¿Y cómo así que tú me das a Lea? Yo no trabajé por Lea. Y le dice el papá, lo que pasa es que aquí nosotros nunca damos en casamiento la segunda hija sin que se case primero la primera, la mayor. Así que si quieres a Raquel, trabaja otros 7 años por ella gratis. Y era tanto el amor de Jacob por Raquel que trabajó otros 7 años, o sea, trabajó 14 años en total gratis por el amor de Raquel, ¿ya? Entonces, pero mire, fue engañado de la misma manera que él había engañado a su hermano, robándose su identidad para robarle la bendición de su primogenitura, ¿sí ve? Y ya Jacob estaba convertido, y ya Jacob estaba buscando de Dios. Y aún así le tocó comer de su cocinado, pagar la ley de la siembra y la cosecha, que en el mundo le llaman karma, no es karma, es ley de la siembra y la cosecha, y también fue engañado de la peor manera. Pero imagínense que entonces se tuvo esas 2 esposas, ¿ya? Y nos dice en Génesis 30, versículo 1, viendo Raquel, que ya se habían casado, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. O sea, ya Jacob había tenido hijos con Lea, pero no había podido tener hijos con Raquel. Y ella
en su desespero de ver que pasaban los años y no podía darle hijos a Jacob, tuvo envidia de Lea. Y dice que le dice a su esposo, dame hijos o si no yo me muero. ¿Ustedes se imaginan el desespero de ella en ese momento diciéndole a él eso? Por favor, dame hijos o si no me voy a morir. Y qué duro esos tiempos donde tenían dos esposas. Yo no me puedo imaginar eso. Yo no me puedo imaginar compartiendo a mi esposo con otra mujer. Es durísimo. Pero ella estaba en su desespero y aquí la palabra del Señor dice, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. ¿Ustedes se imaginan cómo empezó a llorar el pueblo de Israel cuando Herodes mandó a matar a sus niños? ¿Ustedes se imaginan estas pobres madres cómo desesperadas gritaban del dolor? De la misma manera están comparando a Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada. Ella lloraba porque quería tener hijos. Y después nos dice en el segundo clamor de Raquel, lo vemos en el capítulo 35, versículo 16, donde nos dice, después partieron de Betel, ya ella había tenido a José. Sabemos, José y Benjamín fueron los dos únicos hijos que Raquel tuvo con Jacob. Por eso es que sus hermanos le tuvieron tanta envidia a José y terminaron vendiéndolo como esclavo, porque José era como el hijo preferido, ¿no? O sea, el hijo que tuve con la mujer que en verdad amo, ¿ya? Porque Lea es la mujer que le tocó. Raquel es la mujer que él realmente amaba. Entonces le dio prioridades y favoritismos a José, que esto llevó a que sus amigos le cojan rabia a sus hermanos. Es muy delicado, familia, que tengamos preferencia por nuestros hijos, porque estamos tratando de crear en ellos un cierto tipo de envidias. Y hoy en día se ve lo mismo. Hermanos matan a sus hermanos por envidia. Eso está desde los tiempos de Caín y Abel. Entonces, es importante que tratemos a todos nuestros hijos de la misma manera, sin tener favoritismos. Y nos dice que el segundo clamor de Raquel después está en Génesis 35, 16. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata. O sea, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Éfrata es la región de Belén y ellos estaban de camino para allá y ella estaba en trabajo de parto. Entonces dice, daba a luz su segundo hijo. En el versículo 17 dice, como había trabajado, y aconteció que como había trabajado en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. O sea, Raquel estaba mal en ese momento y estaba dando a luz su segundo hijo, que le llamaron Benjamín. Y aconteció que al salírsele el alma, dice entre paréntesis, pues murió, llamó su nombre Benoní, mas su padre lo llamó Benjamín. Y así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta el día de hoy. Si ustedes van a la Tierra Santa, van a encontrar hasta el día de hoy la tumba de Raquel, que está a unos 3 o 4 kilómetros más o menos de Jerusalén. Entonces vemos que Raquel tuvo a sus hijos y después del segundo hijo ella falleció, ¿ya? Por eso aquí dice, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada, ¿ya? Esta mujer, el trabajo de parto, las que hemos tenido hijos por natural, sabemos cuán doloroso es. Y aparte ella ya de salud no estaba muy bien y estaba más allá del otro lado que acá. Entonces, imagínense cómo eran los llantos de desconsolación que ella tenía en ese momento, ¿ya? Entonces, dice el versículo 19. Entonces, volviendo a Mateo 2, versículo 18, dice que no quiso ser consolada porque perecieron, ¿ya? Porque
no hay forma de consolar a una persona cuando uno pierde a alguien. Uno a veces ni siquiera encuentra unas palabras de consolación para esa persona. Por más cosas que les digamos, nada va a sanar el dolor que hay esa persona en su corazón. Y eso es lo que pasaba también en ese tiempo con el pueblo de Israel. Ellos estaban tristes porque sus hijos, les mataron a sus hijos, a sus bebés. Imagínense en esas mujeres cómo estaban. Ellas no querían ser consoladas realmente, no querían ser consoladas. O sea, es muy difícil consolar. Yo no quiero imaginarme qué dolor puede sentir una madre al ver cómo le matan a su bebé, ¿ya? Entonces, en el versículo 19 nos dice, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces, imagínense que después de que se murió Herodes, no sabemos en qué tiempo fue eso, se le apareció nuevamente a José un ángel del Señor en sueños y le dio instrucciones de lo que debía de hacer y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. O sea, ahí ya estaba sacando Dios nuevamente a Jesús de la tierra de la esclavitud para traerlo a que viniera a salvar al mundo. Y vemos muy clarito que dice muy claro, porque han muerto los que procuraban. En ningún momento dice ha muerto el que procuraba, sino que dice los. Aquí nos está hablando en plural. Así que al parecer no era únicamente Herodes la única persona que estaba interesada en matar al niño. No era únicamente Herodes. Entonces, el versículo 22, entonces dicen que más o menos estaba a una distancia de Egipto a Israel a unos 300 o 400 metros. Entonces, imagínense nuevamente a José, todo ese proceso que le toca pasar. Y fue un hombre siempre obediente, nunca cuestionó, nunca preguntó, nunca dijo, ¿por qué? ¿Por qué me toca estar huyendo? ¿Por qué me toca estarme moviendo? ¿Por qué me toca esto? No. Entonces dice el versículo 22, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, Arquelao era hijo de Herodes y él era el que estaba reinando. Él tuvo temor de ir allá. O sea, ya José tuvo temor de ir, pero pues ¿cómo así? Este también es tan igual o más malo que el papá. ¿Y cómo voy a venir acá? Sintió temor, dice, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, que es un poco más al norte. Entonces, mire que se le volvió a presentar un ángel y vuelve y le dice, no te vayas por allá, más bien vete a Galilea, que es mucho más al norte, ¿ya? Entonces, José era un hombre muy sensible a la voz de Dios. Vemos que él era muy sensible siempre a la voz del Señor y era un padre responsable totalmente. Versículo 23 dice, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret. José y María eran de esa ciudad, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado el Nazareno. Y eso lo vemos en donde, en Isaías 11:1. Isaías 11:1 nos dice, del tocón de la familia de David saldrá un brote. Sí, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja. Entonces aquí nos dice que habla de que Jesús venía a ser conocido como ese brote, como ese retoño, y lo conocían como Jesús el Nazareno. Por eso decían el Nazareno, ¿ya? El retoño, el vástago, y ese era el nombre que también significaba el apartado, que habría de ser llamado el Nazareno. Entonces Jesús es el brote de un árbol casi muerto, y dice en la escritura de que de Nazaret podría salir algo bueno. Preguntaba Natanael, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y pues obviamente sí, porque ahí fue que nació nuestro Señor Jesucristo y Él vino y murió por la salvación de todos nosotros, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos ver aquí en todo esto? Que nada impide que Dios cumpla los planes que Él tiene. O sea, se puede levantar. Si el Señor te ha dado una promesa,
créame que se puede levantar el enemigo contra ti, pero si tú tienes una promesa, nada va a impedir que el plan de Dios se cumpla en tu vida. Por más que el enemigo ahorita creamos que tiene como la victoria porque nos están persiguiendo, nos están cerrando los canales para que no prediquemos, que están aprobando que los niños están haciendo cosas maquiavélicas con los niños en los colegios y todo lo que está pasando en este momento, a pesar de que creemos que el enemigo tiene la victoria, pues a la final sabemos que Dios tiene la victoria y nada de lo que está pasando ahora va a impedir que se cumpla el propósito de Dios. El propósito de Dios, Él va a venir por su iglesia, Él va a raptar a su iglesia, porque Él no va a querer que nosotros como sus hijos pasemos esa tribulación. Por eso es importante que nosotros nos preparemos, porque Él no quiere que nosotros nos quedemos en la tribulación, ¿ya? Y después de esos 7 años de tribulación, Él va a venir a reinar y dice la palabra que van a haber cielos nuevos y tierra nueva. Así el enemigo, así haya un nuevo orden mundial, así haya una nueva moneda, así hayan unas nuevas reglas, unas nuevas leyes, pues al final se va a cumplir el propósito de Dios, porque la palabra de Dios dice, cielo y tierra pasará, mas su palabra no va a pasar, mas mi palabra no va a pasar. Y en Dios todas sus palabras son las promesas son en Él en sí y en Él amén. Entonces, nada ni nadie va a poder impedir. Vemos que desde que Jesús nació, Satanás ha querido que se interrumpa el plan de Dios, pero no va a poder porque Satanás ya está vencido realmente en la cruz del Calvario, que Él nos hace creer que no, pero nosotros sabemos que Él ya está vencido en la cruz del Calvario. Entonces, esto es para que hagamos énfasis de que Dios cumple siempre sus planes por encima del odio y la oposición que podemos vivir en este momento. Él cumple siempre sus planes. Entonces, 3 veces en este pasaje se nos dice que esto ocurrió para que se cumpliese lo que Dios ya había revelado. ¿Ya? Esto pasó para que se cumpliese. Ya era necesario todo eso porque ya estaba escrito. Es necesario que pasemos lo que estamos pasando porque ya está escrito. O sea, es necesario que todas esas cosas pasen porque ya está escrito para que después podamos habitar con el Señor Jesucristo aquí en la tierra por 1000 años, ¿ya? Entonces dice que bueno, eso, ¿qué más les puedo decir? ¿Qué nos enseña todo esto también? Que nada frustra lo que Dios tiene preparado para nosotros. Él envió a su Hijo para salvarnos y lo logró, porque efectivamente Jesucristo venció en la cruz, Él resucitó al tercer día, Él venció. Él venció. La otra vez yo escuchaba a un pastor que decía que cuando él estuvo muerto durante los 3 días, estuvo en el infierno, venciendo la muerte, venciendo a Satanás, venciendo las enfermedades, venciendo y salió y resucitó porque él venció ya. Él ya venció, Él lo logró. Él ha enviado a su Espíritu para santificarnos y lo logró, porque nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios. Y nosotros muchas veces, en mi caso, yo he dicho, Dios mío, ¿yo qué hacía? Estoy loca, Dios mío, ¿cómo se me ocurre haber hecho esas cosas en el pasado? Porque es el Espíritu Santo el que viene a tu vida y da convicción, ¿ya? Entonces también lo logró. Todos los planes de Dios para nuestras vidas son en Jesús el sí y en él amén. Y aunque el mundo y Satanás e incluso nuestra propia carne busquen frenar los planes de Dios, jamás lo van a lograr. Jamás, familia. Nosotros sabemos quién tiene la victoria en todo esto. Lo único que tenemos que hacer es aferrarnos a Dios, clamar por nuestra familia y prepararnos para que nos vayamos. No queremos quedarnos acá. Nada ni nadie evitará que Dios nos bendiga y que nos lleve a la gloria, ¿ya? Y en tercer lugar, dice que el plan de salvación lo es por Jesús el menospreciado. Entonces, hay gente que dice, por lo menos los judíos no aceptan a Jesús como su Salvador, ¿ya? Porque no aceptan que fue el hijo de un carpintero, no aceptan que murió, o sea, no lo aceptan como su Salvador, porque no es el rey que ellos estaban esperando. Pero realmente vemos que
Dios cambia todo eso. La gente a veces piensa que Jesús, por ser Salvador, vemos que lo dibujan en los cuadros, ¿no? La gente lo dibuja como el hombre rubio, guapo, y qué hermoso que sea así. Pero vemos que Dios nos revela en el Salvador, que el Salvador de nuestra vida fue un hombre que pasó por un quebrantamiento, que pasó por procesos fuertes. O sea, desde que Jesús nació prácticamente ya estaba siendo atacado, ya estaba siendo perseguido. Él vino para sufrir. Ni Herodes ni los líderes judíos le dieron la honra que él realmente se merecía, porque es el rey y no le dieron honra. No sé, pues los únicos que le dieron la honra, pues fueron los magos que fueron a visitarlo y otras personas más fueron a adorarle. Pero lo que es Herodes y los judíos no hicieron eso. A lo suyo vino, dice la palabra de Dios, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Nosotros tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios. Desde niño él estuvo sufriendo, no nació en un mesón, él nació en un establo, fue perseguido desde niño y se fue a vivir a Nazaret. ¿Para qué? Para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Jesús el Nazareno, ¿ya? Entonces, a veces dice que nosotros podríamos también menospreciar a Jesús, ¿ya? Él se acerca a nosotros por medio de su palabra, Él se acerca a nosotros por medio de sus promesas, Él se acerca a nosotros por medio de la morada del Espíritu Santo que hace morada en nosotros. Él se acerca a nosotros escuchando y respondiendo nuestras oraciones. ¿Y cómo nosotros nos acercamos a Jesús? Dice que nos acercamos a Jesús como hacemos como José. José fue un hombre obediente, o sea, en ningún momento vemos que José dice, pero ¿cómo? ¿Por qué tengo que hacer eso? No. Zacarías, el ángel lo tuvo que dejar mudo porque él sí renegó. Se le presentó el ángel a Zacarías y le dijo que Elizabeth, su esposa, iba a tener un bebé. Y él, no, pero ¿cómo va a ser posible eso? La vejez, la edad, eso es imposible, y renegó. A la palabra de Dios misma le renegó. Y el ángel lo dejó mudo hasta que nació su hijo, ¿ya? Entonces vemos en cambio que José fue un hombre que estuvo totalmente obediente. Él nunca cuestionó. Entonces, de esa misma manera, nosotros debemos acercarnos a Jesús en obediencia, que a veces nos está diciendo que el camino es incómodo por el que tenemos que caminar. Por algo el Señor lo está mandando y hay un propósito detrás de todo eso. No nos quejemos, no reneguemos, ¿ya? Seamos obedientes como José lo fue. Cuando creemos en sus promesas, José fue un hombre de mucha fe. Él a donde le decía el ángel, él allá se dirigía. Él creía en las promesas del Señor. Cuando nos identificamos con él y sin temor decimos, yo soy cristiano. Hoy en día hay mucha gente que está negando su fe por miedo, por miedo. Y la palabra nos dice que el que me niegue en la tierra delante de los hombres, yo les voy a negar delante de mi Padre. Ustedes se imaginan el día del juicio y uno llegar ahí y que Dios te diga, yo nunca te conocí, porque te pasan la película y te muestran que por temor dijiste, no, yo cristiano, no, nada que ver, nada que ver. Esas cosas entonces son delicadas cuando nos identificamos con Él y sin temor decimos que somos cristianos. Cuando acudimos a Él para que nos salve de toda angustia, temor, tentación, pecado, ira. ¿Ya? El mundo odia a Jesús y Él busca por todos los medios que Jesús no reine, los que yo les decía ahorita, pero aún así sabemos que Jesús va a reinar. Sabemos quién gana la batalla en todo esto. Y aunque el mundo busca destruirlo, los planes salvadores de Dios se cumplen por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque muchos lo menospreciaron, para nosotros Jesús es nuestro Rey y Él es nuestra vida, familia. Entonces, eso es lo que les quiero compartir, lo que el Señor puso en mi corazón. Realmente, no temamos, no neguemos a nuestro Señor Jesucristo, seamos obedientes, creámosle a sus promesas, entendamos que todo esto son ataques del enemigo que estamos viviendo, que tenemos que ser perseguidos, pero estamos con Él. Y si estamos con Él, pues tenemos la victoria y eso, familia.
No sé, vamos a orar. No sé si alguien quiere decir algo realmente. Si me lo permites, Joanita, quería quizás acotar algo a lo que tú decías con relación a los niños, que me ha llamado mucho la atención en Ajá. estos tiempos. Es que pienso yo que deberíamos orar de manera general por todos los niños. Como dices tú, la palabra dice que de ellos es el reino de los cielos. Y muchos de ellos han nacido en hogares que no son cristianos y están a la merced del enemigo. Es verdad. Y pues pienso que sí deberíamos orar por ellos y por los jóvenes, porque al final de cuentas, imagínate tú, nuestros hijos con la bendición de Dios han nacido bajo un hogar cristiano Amén. y podemos, ¿verdad?, desde pequeños irles enseñando, poniéndoles alabanzas y dándoles la palabra, pero hay otros que no han tenido esa bendición, han tenido más bien el problema, digo yo, porque no hay quien los guíe para el evangelio, para que les enseñe lo que es la palabra de Dios y todo eso. Y no hay que dejárselos en manos del enemigo, pienso yo. Hay que orar, o sea, yo es uno de los temas por los que yo oro, pero se debería orar a nivel general para que el Señor obre sobre esos niños y esos jóvenes que han estado a la deriva, a la merced de la marea de estos tiempos. Así es, así es. Yo creo que eso es lo que debemos hacer en estos tiempos que estamos viendo que los niños están siendo atacados bastante. Es porque obviamente el enemigo también quiere ganar sus almas. El enemigo también quiere ganar sus almas porque un niño, después de que tenga conciencia ya sabe qué es lo bueno y qué es lo malo, tienes tu salvación o tienes tu perdición. Entonces el enemigo está queriendo irse también con los niños, él no está queriendo precisamente como sabe que ya estamos en los últimos tiempos, es que realmente estamos en los últimos tiempos, él sabe que le queda el tiempo contado, o sea, él tiene el tiempo contado para ganar las almas que más pueda, por eso está atacando tan fuerte, por eso hoy en día la gente le está empezando a llamar a lo malo bueno, porque tiene a la gente totalmente enceguecida, pero tenemos que orar mucho, 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 mucho por los niños eh, y pedirle al Señor misericordia por ellos, porque lo que tú dices es verdad, Scarlett. Hoy lo hablaba con una chica de acá del grupo que me decía que le escribió a alguien a pedirle ayuda porque su hijo está en problemas. Y ella dice que cuando vio su perfil de TikTok, y de hecho me lo mostró y yo no pude seguir viendo ese perfil. Realmente fue muy fuerte lo que sentí, me tocó cerrarlo inmediatamente. Se ve que es una mujer que practica la brujería y todas estas cosas. Y yo le decía a ella tiene un acta de decreto gigantesca porque ella está practicando cosas del diablo. Y lastimosamente, si es verdad lo que le está pasando a su hijo, pues es porque ella le ha abierto puertas a Satanás para que toque toda su vida a su hijo. Y ya, sí es verdad, porque hay mucha gente también que miente para manipularnos. Scarlett se dio cuenta que usted fue partícipe de Yolvita, que manipuló mucho en el grupo y al final el Señor reveló que ella todo lo mentía, y reveló y ella se salió del grupo, pero hay gente que miente, hay gente que manipula tus sentimientos y yo decía, bueno, pues si es verdad lo que está pasando el niño, ella no nos queda más que orar por ese niño y si es mentiras, aléjate porque es una mujer que es una bruja, es una bruja y el enemigo hoy en día quiere meterse hasta con los cristianos y a molestar a los cristianos. Y precisamente como él sabe que la debilidad de ella son los niños, entonces la busca y no, es que mi hijo está pasando por este y este proceso para quitarle su paz, para robarle su paz, pero no sabemos si sea cierto, más del perfil de esta mujer. Entonces, cuando uno le abre puertas al enemigo, estos niños están expuestos a todo esto y hay que orar mucho, sí, Scarlett, hay que orar mucho por estos niños para que Dios tenga misericordia, los proteja, Así es. los guarde. Entonces, vamos a orar familia por eso. Vamos a orar por nuestros niños y Hasta las mañana nos... mismas madres les enseñan las cosas mal para que estén. Hoy vi un TikTok antes de entrar contigo de Ajá, una mamá que le enseñaba a la niña que era lo bueno era abortar. sí, ¿Y yo por también. qué era bueno abortar? Porque no era un niño, porque era un feto, porque era esto, porque era aquello, y que nadie tenía por qué ver. Es una niña que quizás tenía unos 5 años.
Exacto. Yo vi ese video. Lo que pasa es que los niños son más vulnerables, ¿no? Porque ellos son una esponjita y todo lo que uno les Bien. enseña de pequeño, ellos lo aprenden. Entonces, por eso es que hoy en día hasta en las escuelas les quieren enseñar lo incorrecto a nuestros hijos. Yo hoy mandé un video en Chile, pusieron una nueva ley y todos los padres fueron y sacaron a sus hijos de los colegios. Y yo creo que va a llegar un momento realmente donde va a pasar eso, donde nos va a tocar a nosotros ya sacar a nuestros hijos porque ellos no pueden adoctrinar a los niños. O sea, cada uno hace con su vida lo que quiere, ya somos adultos, pero ya que se metan a adoctrinar a los niños y a enseñarles lo que no es correcto, ya eso son cosas mayores y no nos toca sino que orar, orar. Y yo le digo al Señor, ya ven por tu iglesia porque yo no aguanto ver tanta estupidez en el humano, yo no aguanto ver tanta cosa, pero todavía me acuerdo que tengo gente que necesito que sea salva y digo, mentira, Señor, todavía falta gente y empiezo más bien a orar por la gente, pero y estemos firmes y fortalecidos y clamemos por nuestra familia y los niños. Entonces vamos a orar hoy por la familia y por los niños. Bueno, vamos a orar. Amén. Amén. Joanita, antes de que ores, te molesto, me Sofi, quedé ¿cómo estás? bien, gracias. El versículo de los ángeles, sabes que no alcancé a anotar y no recuerdo cuál era. Sí, está en Job 33. Bueno, esa es la manera en que nos habla Dios. El de los ángeles está en Hebreos 1:14 y Ajá, Salmos 34:7. Salmos 34:7. Ujú. Ya, perfecto. Gracias, Joanita. Qué lindo verte, y siempre escucharte es una bendición. Amén, mi preciosa. Dios te bendiga. ¿Estás haciendo el taller de mujeres? Sí, lo he estado viendo, pero todavía no he podido hacerlo, así que mañana me voy a tomar el tiempo de hacerlo. Está muy bueno y cada vez se pone más fuerte, pero es espectacular. Ese taller lo estoy haciendo basado en un libro que me estoy leyendo y dice la autora de este libro que es un libro que ella recomienda que se trabaje con las mujeres de todas las iglesias del mundo y ella lo ha trabajado con bastantes mujeres y ha tenido testimonios muy fuertes donde el Señor les ha restaurado sus matrimonios, ha restaurado su vida misma, su sanidad interior. O sea, y te das cuenta definitivamente, para la gloria de Dios, mi hija, yo tengo dos hijas, ya la de 18 años, cumple ahorita en junio, lo está haciendo, ella lo está haciendo y Dios sabe cómo hace sus cosas. Sí. Ella empezó a ir a la iglesia también, para la gloria de Dios, allá en Colombia, y yo le decía, hoy el Señor me hacía ver que ese taller ella lo necesita para ser libre de muchas mentiras que el enemigo nos hace creer y al mismo tiempo ella es como la persona que quedó en comunicación con mi hija mayor porque yo le manifesté a ella que siempre voy a estar para ella, pero ella tomó distancia conmigo. Entonces, como todo se lo cuenta a ella porque eso y el Señor me mostraba hoy que a través de ese taller mi hija le va a ayudar a mi otra hija a ser libre de las mentiras que Satanás nos está vendiendo. Entonces, Dios Amén. tiene un propósito con todo y yo le doy la gloria y la honra a Dios porque yo sé que mis hijas son salvas. Mis hijas son salvas y yo le creo a Dios, yo no le creo a las circunstancias, al igual que mi familia y todos los que estamos aquí presentes, también tenemos una promesa. Estos días alguien me decía, yo tengo mucho miedo por mi hijo. Yo le decía, no tengas miedo, tienes una promesa de salvación por tu hijo, así que no tengas temor. Ya no tenemos que tener temor. Bueno, Scarlett, ¿quieres decir algo? Sí, hacerte una pregunta, Joan. ¿Ese taller que estás hablando de mujeres, que lo das por Zoom o es presencial? No, lo estoy dando por Telegram. ¿Tú tienes Telegram? Sí. Lo estoy dando por Telegram, estoy mandando material porque como hay gente conectada de todas partes, entonces tendremos diferentes horarios. Entonces yo lo mando por Telegram, el material lo mando en audios mando y también mando un taller para que tú hagas el taller del día. Vamos por la clase 4, vamos por la clase 4 y nos vamos a reunir todos los lunes por Zoom para la idea es que nos reunamos todos los lunes por Zoom a las 7 de la noche y vamos a hablar entre mujeres cómo nos ha ayudado este taller, qué hemos aprendido, cómo estamos
enfrentando la situación porque no es fácil este taller, no es como una sanidad interior y a pedirnos ayuda, ¿no? A orar las unas por las otras. No he podido con esta área, el Señor me mostró que he sido engañada por el enemigo con esta área y no he podido soltarla. Entonces esa es la idea, como hacer una retroalimentación entre las mujeres todos los lunes a las 7 de la noche, pero el material lo mando todos los días por Telegram, Scarlett. Y la idea es que hoy mandé 5 audios, pero el más largo era de 4 minutos. De resto, los otros eran 3, 2 minutos, porque son como, los estoy haciendo por subtítulos y los estoy tratando de hacer así como estilo podcasts. Y ya, y mando el taller y tú respondes. Yo también lo estoy haciendo. Yo también lo estoy haciendo el taller. Yo ahorita termino aquí y me pongo a hacer el taller del día de hoy, a responder las preguntas. Pero ha sido bien interesante este taller. Es importante. Si quieres, te unes al grupo de Telegram y ahí ya vas a encontrar, tú te vas para atrás y encuentras desde el primer día el material y lo vas haciendo. Ujú. Sí, sí, estoy en el grupo de Telegram. Lo que pasa es que no he ingresado. O sea, yo con la tecnología no soy muy llevada. Te voy a mandar el link porque es que el grupo de Telegram es solo de mujeres. Es solo las mujeres del taller. Se llama Mujer Virtuosa. Ahí Ya, solamente habemos mujeres. Ajá. ya. Listo, Scarlett. Yo te voy a Mándame mandar. el link entonces para poder ingresar y poder irme poniendo al día. Amén. Te voy a mandar el link. Mi mamá quiere hablar. Mami, ella es mi mamá. Se las presento. Para quien no conoce, es mi mamá. Está en Mucho Colombia. gusto. Ay, mucho gusto, mi señora tan hermosa, wow, ni nos había pasado por la cabeza. Ella Mucho siempre gusto, está. la verdad yo no creía tampoco que fuera la mamá. Muchísimo gusto, saludos desde Ecuador. Ella siempre me acompaña. Siempre. Mami, pero no se escucha. Ah, ¿qué dices? Que me Tiene el mandó. micrófono silenciado. A ver si me ha mandado. No, mami, no se escucha. No sé por qué. Active el micrófono, ma. Ahora sí, ya me Ahora sí. oyen. Ya. Ajá. Buenas noches para todas las personitas que están aquí conectadas. Quiero darles un saludo especial y decirles que lo respeto a lo que hablaba Joanita hoy de los niños, de que están atacando a los niños y que Dios defiende mucho a los niños. No sé si han oído las noticias de un papá que por defender a los niños acá, que se los está llevando la guerrilla, los mandó con su mamá en una avioneta y la avioneta se accidentó, la avioneta se estrelló, se mataron el piloto, pues el que iba manejando la avioneta, la mamá y los niños quedaron vivos, unos niños de 13, 9, 5 años y un añito. Se Wow, desaparecieron 5 días, no, perdón, 45 días en la selva, 45 días donde no lograban encontrarlos. Y para la gloria de Dios, tanto los respaldó Dios que los encontraron el lunes vivos a todos 4. Sobrevivieron en la selva de agua, de una fruta. La niña de 13 años como que sabía hacer algo con una fruta y con eso alimentó al bebito de 1 año. Pero quería comentarles que para la gloria de Dios, o sea, para Dios ama tanto a los niños y está tanto con los niños que eso ha sido un impacto para nosotros acá en Colombia, de que los niños hayan resultado ilesos, sí en una desnutrición, pero tampoco avanzada, que era lo que se esperaba, pues que se iban a encontrar en un estado muy delicado y no. Entonces, con esto es como demostrarles a ustedes la verdad de lo que habla mi hija. Es cierto que Dios está con las personitas más débiles y en este caso que son los niños. Entonces, es orar mucho por nuestros hijos. Yo soy una convencida, una creyente de que Dios es grande, de que Dios es de milagros, porque eh, yo soy madre de 6 hijos, donde para mí ha sido duro, cada uno es una historia, los dedos de la mano no son iguales, pero donde en un momento creí que yo iba a perder a mi hija Joana por tanta situación que vivió, pero cuando decidí doblar rodilla y cuando decidí entregarme a Dios para que me la rescatara,
la decisión del Señor o el clamor como madre fue tan grande que hoy en día yo puedo dar la gloria a Dios de que volvió a regalarme esa hija que yo pensaba que yo en algún momento la iba a perder. Pero se la pedía a Dios y se la reclamaba con doblada de rodillas, con lloro, con clamor. Le decía, no tienes por qué quitármela ahorita. Y reprendía al diablo para que ella recapacitara. Siempre fueron 3 añitos más o menos, creo que duré en esa incertidumbre, pero para la gloria de Dios, ahí la ven, dando palabra, eh, dando ejemplo y poniendo al Señor pruebas muy duras porque ahí como la ven, les quiero dar la información. Es una mujer que puede estar tomándose un vaso de agua y tú la ves así resplandeciente, sonriente y adorando a Dios y dándole gracias a Dios por ese vaso de agua que se toma. Así que ahí les dejo ese mensajito para que aprendamos a confiar en Dios. Si no confiamos en Dios, no hacemos nada. Es tener plena fe de que lo que vamos a pedir, Dios en su momento nos lo concede. Saludos y muchas gracias. No quiero quitarle más tiempo. Amén, Amén. amén, Gracias. Cami. Gracias por compartir ese testimonio. No lo conocía, no conocía esa noticia y qué hermoso. Me hizo acordar, les voy a compartir una película. Nosotros encontramos, ya saben, familia, Netflix, Disney, todo, no hay contenido bueno para ver, pero Dios ha sido tan lindo que los días que tenemos para compartir en familia es el día sábado y nos gusta ver películas, encontramos en YouTube. Ese es lo que nosotros vemos. Puras películas en YouTube. Encontramos canales, películas cristianas en YouTube muy buenas. Y también encontramos películas que no son cristianas, también muy bonitas, con muy buenos mensajes. Nosotros lo que hacemos es mirar los comentarios. Si tiene buenos comentarios, la vemos. No hay nada de maldad en esas películas. Y hay una que les voy a compartir que vimos cristiana. Fue basada en la vida real, que pasó en el año 80 y yo tenía 2 años, en el 86. Pasó acá en los Estados Unidos. Y hicieron esa película y también trata sobre los niños y ahí podemos ver cómo Dios guardó a estos niños y ellos luego testifican y dan testimonios de que vieron ángeles que les dieron instrucciones. Los ángeles siempre acampan alrededor de los que le temen. Por eso hay que creer mucho en la protección de los ángeles. Les voy a compartir esa película, es muy bonita. Al principio es media los niños están en una dificultad bien fuerte, pero después vemos cómo Dios los guarda y los protege y fue real. Le busqué con mi esposo y pasó en el año 86 acá en los Estados Unidos y fue una película real. Entonces, para que la vean, vamos a compartir y les invitamos a que vean películas por ese medio porque es como lo más sano que hemos encontrado hoy en día. Los muñequitos están en los muñequitos hasta 2 niñas novias, 2 niños novios, ya no se puede ver televisión, pero ese canal de YouTube está bueno. Bueno, familia, vamos a orar. Vamos a orar. No sé si alguien más quiere decir algo para irnos. Un peligro darles un celular a los niños porque ellos encuentran lo que no deben. Sí, es verdad. Pero mira que cuando tú les enseñas, Scarlett, porque es que tampoco es cuestión de encerrarlos. Mira, a mí mi hijo me ha enseñado mucho y lo ha aprendido con el celular. Hay cosas que él me enseña que yo las puedo usar para todo lo que hago y él las aprende explorando en el celular. Entonces, y por lo menos hay cosas que también él me enseña que yo no tengo conocimiento y ellos ya saben, mamá, mire, esto es malo, pero porque ya uno les ha enseñado y uno ve y uno se queda así como que, oh my God, yo no sabía eso. Y hay cositas que ellos te enseñan, pero ya cuando tú le has dado como la enseñanza de qué es lo bueno, qué es lo malo, ella sabe discernir lo malo y antes viene y me lo comparte y me lo muestra. Me dice, mamá, mira esto que está pasando, pero cuando el niño no sabe y no le hemos enseñado realmente lo que el Señor nos manda, ahí sí son víctimas del engaño, porque Es que él es ya más grandecito. Ahorita en estos tiempos tú te das cuenta que aún hasta a los bebés, los papás les dan el celular con cancioncitas o con dibujitos animados para bebés o para niños de acuerdo a la edad. Y ahora todo es un desastre porque ya no es Walt Disney como era en mi época, ¿ya? Entonces, es bien difícil, o sea, los papitos cometemos el error de que les aflojamos el celular
y ellos ven cualquier cosa porque con sus deditos inocentes van y llegan a donde no deben. Exacto. Por Así eso que, les digo, hay que controlarles y hay que ver YouTube. Yo ya solo veo YouTube realmente. Bueno, claro, con tu familia, hijo que es más grandecito ya sabe lo bueno y lo malo. Pero imagínense continúe. que hay muchos, la apostasía se está viendo en los últimos tiempos, habla de que muchos van a negar la fe. Y hay pastores, aquí hay un pastor muy famoso, no voy a decir su nombre, pero ya con lo que tú ves que él dice, ya tú sabes que es de los que está negando la fe. Y para mí es un tema muy fuerte de tratar, porque es que pecado no es solamente, la gente todo lo sataniza, o sea, pecado no es solamente el ser homosexual, pecado también es mentir. La palabra de Dios también condena a los mentirosos. O sea, si tú eres una persona que te acostumbras a hablar mentira, pues también tienes una condenación, ¿ya? Entonces, pecados son muchas cosas, pero a este pastor le preguntaron en una entrevista, si una persona homosexual se muere, ¿tiene la salvación? Y la respuesta de él es, no sabría decirte porque yo no soy Dios. Yo le pregunto a mi hijo que tiene 10 años, papi, si una persona es homosexual y se muere, ¿tiene salvación? Y la respuesta de mi hijo fue, si se arrepintió cuando estaba vivo y le pidió perdón a Dios, sí tiene salvación. Pero si se murió sin pedir perdón, no tiene salvación. O sea, esa respuesta es bíblica. ¿Cómo Así un es. niño de 10 años da una respuesta tan lógica que un pastor famoso, como tiene tantos seguidores y es tan conocido acá en Houston, pues no le conviene decir la verdad porque la gente no le gusta escuchar la verdad, ¿ya? Entonces pierden seguidores. Ahí es donde te das cuenta que, como dice la palabra, en los últimos tiempos muchos van a negar la fe y van a empezar a predicar a su manera. Es que es el negocio que se les pierde. O sea, engañar a la gente totalmente y como un niño de 10 años tiene la respuesta correcta ante eso, porque todos tenemos salvación mientras nos arrepintamos en la tierra, en vida, tenemos chance. Entonces, la respuesta lógica del pastor era decir eso, claro, si la persona en vida se arrepintió, tiene su salvación. Pero él dijo, no sé porque yo no soy Dios, pero conoces la palabra de Dios. ¿Sí me entiende? Entonces, sí estamos viviendo tiempos complicados y lo único que nos queda es estudiar la Biblia y leer y orar mucho por la conversión de toda nuestra familia. Es lo único que podemos hacer. Ujú. Quería si es posible, recomendarles una película que también es en YouTube y se llama El progreso del peregrino. No sé si ya la han visto. La hay como en dibujito, que es más larga, y la hay con personajes en vivo, pero yo la he visto como 6 veces, y que me encanta, y es para niños y para adultos y muy ajustada. No exactamente a la palabra, pero van a ver cómo es, digamos, el camino para llegar al cielo. Es basado en un escrito de un pastor cristiano. Se llama El progreso del peregrino. Está gratuita en YouTube. Yo la vi en muñequitos y es muy buena. Es muy buena porque te muestra que para llegar a la salvación no hay que pasar y cómo el diablo te engaña estratégicamente, ¿no? Para que te desvíes del camino. Sí, Y los sí. personajes, ¿no? Como el evangelista, fe, cristiano, me encanta. Yo cada vez que puedo la veo. Ok. Sí, es hermosa esa película, recomendada totalmente. Y les voy a pasar la de los niños para que ustedes vean los ángeles, cómo los guardan y cómo los protegen, pero tienen que haber oraciones, oraciones de las madres que cubran a sus hijos siempre, no los desamparen nunca de sus oraciones. Miren, yo todos los días le digo a mi hija, si vas a salir y a ti, Señor, en el nombre de sus manda ángeles, como está Cali tan peligroso, por Dios, yo veo noticias y tanto robo en Cali. Entonces hay que cubrir mucho a los niños con los ángeles, familia. Hagamos eso. Padre, te damos gracias, amado Señor. Gracias, Señor, por este tiempo hermoso que nos permites conocerte más, Señor. Gracias porque siempre tus palabras son un bálsamo de sanidad para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, te damos gracias, Padre amado, porque hoy entendimos, Señor, que
Tus planes, Señor, nada ni nadie los puede interrumpir, Padre Celestial, que por más que el enemigo ataque, Padre Celestial, nosotros sabemos quién tiene la victoria, Señor. Nosotros sabemos que tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que esta batalla, Señor, el reino de los cielos, Padre, lo arrebatan los valientes, Señor. Y te damos gracias por las personas que estamos conectadas en esta noche, Señor, porque somos personas que queremos hacer las cosas bien, Señor, que somos imperfectas, Padre Celestial, pero que estamos tratando de seguir a un Dios que es perfecto, Padre Santo, porque queremos cada día, Señor, vivir en santidad, Señor, sin la cual nadie verá al Señor, Padre Celestial. Te pedimos en el nombre de Jesús en esta noche que todo lo que tú veas en nosotros que te molesta, Señor, desarráigalo, Padre Celestial. Llévatelo, Señor, en el nombre de Jesús. Te clamamos, Señor, en esta mañana por la salvación, Señor, de toda nuestra familia, Señor, de los que todavía están inconversos, Padre Celestial, creyendo, Señor, a la mentira del enemigo, Padre Celestial. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que derribes todas esas fortalezas mentales que el enemigo ha levantado en la mente de las personas que amamos, Señor, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, Señor. Ten misericordia, Padre Celestial. Tu palabra nos dice, Señor, que si creemos en el Señor Jesucristo, seremos salvos tú y toda tu casa, Señor. Y nosotros te creemos a ti, Señor, que tenemos una promesa de salvación, Padre Celestial. Quita, Señor, ese velo que Satanás tiene en la mente de nuestros familiares, Señor. Y te pedimos, Espíritu Santo, que entres en el corazón de ellos y que seas tú dándoles discernimiento, Señor. Que seas tú, Señor, dándoles, Padre Celestial, convicción de pecado, Padre Celestial, que ellos deseen, Señor, tener un encuentro realmente, Señor, contigo, Padre Santo, donde puedan conocerte, Señor, donde puedan amarte y temerte de la manera correcta, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, también por nuestros niños, Señor, y por los niños, Padre, de esas personas, Señor, que ni siquiera te conocen, Padre Celestial, estos pequeños, Padre Celestial, que están al desamparo, Señor, que no tienen una protección, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, por una protección angelical para esos niños, Señor, que están desamparados, Señor, que están con familias incorrectas, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que seas tú mandando un cerco de ángeles con espadas desenvainadas alrededor de la vida de cada niño, Señor, que hay en el mundo, Padre Celestial. Tu palabra dice que de ellos es el reino de los cielos, Padre Celestial, y de antemano queremos darte gracias por ese milagro que tú hiciste, ese milagro de salvar a esos niños de esa avioneta, Padre Celestial. Tú obras con un propósito, Señor, maravilloso, Padre Celestial. Gracias porque mandaste ángeles alrededor de ellos a que los guardaran y los protegieran el tiempo que estuvieron perdidos, Padre Celestial, en esa selva, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor, aún por las cosas que no nos hemos dado cuenta que tú has hecho para proteger a nuestros hijos, Señor, de todo plan maquiavélico que Satanás ha querido crear para ellos, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque sabemos que tus ángeles nos han guardado de accidentes, de robo, de estafa, Señor, de muerte, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque en un mundo, Señor, tan lleno de maldad, Padre, tú has estado ahí, Señor, protegiéndonos y guardándonos, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque caerán 1000 a mi lado y 10,000 a mi otro lado, mas a mí no llegarán, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque ningún arma forjada contra nosotros va a prosperar, Señor. Yo te pido, Señor, protección, Señor, también con los ángeles celestiales para cada hijo que está aquí representado en estos hogares que están representados. Manda ángeles, Señor, en el nombre de Jesús, por esos hijos adolescentes, Señor, que están confundidos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Revélales la verdad, trae libertad sobre sus vidas y te damos gracias, Señor, porque sabemos que nuestros hijos van a tener ese encuentro contigo, Señor, y donde te van a amar de una manera más grande que aún nosotros te amamos, Señor. Gracias, Señor, porque trae libertad. Gracias porque trae sanidad, Señor. Gracias porque aún antes de que nosotros te pidamos, tú ya sabes de qué tenemos necesidad. Te pedimos, Señor, y te entregamos la salud de las personas que están enfermas, Señor. Por las llagas de Cristo hemos sido sanados y creemos que tú puedes hacer un milagro de sanidad, Señor. Tú sabes, Señor, que aquí hay personas que están enfermas y que creen, Señor, que tú las puedes sanar, Padre Celestial, y te pedimos, Señor, que tú, Señor, no los dejes desamparados, Señor.
ni que pasen vergüenza, Padre Celestial. Trae ese milagro de sanidad en tus hijos, Padre Celestial. Gracias te damos porque tú suples todas y cada una de nuestras necesidades, Señor. Bendícenos en todo lo que hacemos, Señor. Bendice esta noche, Señor, y te pedimos que permitas que podamos descansar, Señor, sobre el Salmo 4:8, Señor. En paz nos vamos a acostar y así mismo vamos a descansar, Señor, porque solamente tú nos haces vivir confiados. Permite que cada una de las personas que estamos aquí seamos más sensibles a tu voz, Señor, que podamos ser sensibles, Señor, a los sueños que tú traes, Señor. Tráenos revelación, Señor. Permite que podamos, Señor, revelar lo que nos quieres enseñar, Padre Celestial. Háblanos a través de visiones, de sueños, Padre Celestial. Permite que seamos sensibles a tu voz, Padre Celestial, a la voz del Espíritu Santo que está y que habita de entre nosotros, Señor, porque de nuestro interior fluyen ríos de agua viva, Señor, y sabemos que el Espíritu Santo de Dios habita de entre nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor. Aparta de nuestros caminos las personas incorrectas, Señor, y te pedimos que pongas en los caminos de nuestros hijos las personas correctas, Señor, esos ángeles, Señor, que van a venir, Señor, a guiarlos a tu camino, Señor. Gracias te damos porque sabemos que tú tienes el control absoluto de todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quedamos en tu divina presencia, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén, familia. Bendiciones a todos y nos vemos mañana, si Dios quiere, Amén. a la mañana. Bendiciones, bye bye. Bendiciones. Amén. Bendiciones a todos. Buenas noches.